Hola, gracias por ver este video tutorial de fórmulas trigonométricas de Excel. En este caso vamos a hablar sobre la fórmula tan, que es tangente en Excel. La fórmula tan lo que hace es devolver la tangente de un ángulo expresado en radianes. ¿Cómo llamamos esta fórmula? Pues ponemos el signo igual para llamar a la fórmula tan, que es la que devuelve la tangente del ángulo, que es lo que queremos, y abrimos el paréntesis. Lo que nos pide es el argumento de la fórmula, que en este caso solo es uno, que es número. Número es igual al ángulo expresado en radianes. Bueno, hay otra forma de llamarlo, que una fórmula que es mucho más sencilla, que es en fórmulas matemáticas y trigonométricas. Buscamos nuestra fórmula, que en este caso es tan, la seleccionamos y nos aparece el argumento de la función. Como decía antes, tan devuelve la tangente de un ángulo y solamente tiene un argumento, que es número, que es el ángulo en radianes del que se desea obtener la tangente, y nos hace la observación que si ese ángulo, en lugar de estar expresado en radianes, está expresado en grados, lo debemos multiplicar por pi, abrimos y cerramos paréntesis, dividido entre 180. Bueno, ya que sabemos cómo llamar la fórmula, yo ya tengo una tablita aquí para explicarles cómo vamos a hacer que la fórmula nos devuelva la tangente del ángulo. Aquí podemos observar dos ángulos que están en verde, que son ángulos expresados en radianes, y dos que están en celeste, que son en grados. Bueno, para empezar vamos a poner el signo igual para poder llamar a la fórmula tan, y abrimos los paréntesis. Ahora nos pide su argumento. En este caso nuestro ángulo ya está expresado en radianes, entonces solamente hay que seleccionarlo, cerramos los paréntesis y ya tenemos nuestra tangente. Como les mencionaba, hay otra manera de hacerlo que es más fácil, ya que nos expresa cada paso. Entonces vamos a irnos, fórmulas matemáticas y trigonométricas, buscamos la tangente y ya nos aparece lo que es el argumento de la función. Entonces aquí lo que nos pide es el número. Como está expresado en radianes, solamente tenemos que seleccionar, que lo podemos hacer desde el lado fuera o simplemente cerramos. Cuando tenemos una tabla mucho más extensa, lo hacemos más pequeño, buscamos, lo seleccionamos y ya nos da la respuesta. Le damos a aceptar para que nos lo plasme en nuestra celda. Bueno, ya pudimos hacerlo directamente cuando las cosas son radianes, y ahora viene la manera más compleja, que es cuando los ángulos están en grados. Bueno, esto lo podemos hacer de diferentes maneras, entonces vamos a hacerlo así. Vamos a ver, el ángulo cuando se expresa en grados hay que convertirlo a radianes, entonces lo podemos hacer de dos maneras. Primero vamos a convertir los grados a radianes. ¿Cómo lo hacemos? En Excel hay una fórmula que se llama radianes, que es la que convierte grados en radianes, que es específicamente lo que nosotros queremos. Abrimos el paréntesis y nos aparece su argumento, que es ángulo, obviamente expresado en grados. Lo seleccionamos, cerramos el paréntesis y ya tenemos nuestro ángulo en radianes. Luego vamos a llamar a la fórmula tangente, abrimos paréntesis, seleccionamos su argumento, que es el ángulo expresado en radianes, y cerramos el paréntesis y tenemos nuestra tangente. Bueno, esta es la forma haciéndolo desde la celda. Luego, cuando lo queremos hacer desde aquí, podemos hacerlo también desde la celda, pero todo en la misma sintaxis. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a llamar a la fórmula tangente y abrir el paréntesis. Lo que nos pide es su argumento, que es número, pero como el ángulo está expresado en grados, lo debemos convertir a radianes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Llamamos a la fórmula radianes, que es la que nos va a convertir los grados en radianes, y abramos paréntesis y nos pide el ángulo. Lo seleccionamos, cerramos paréntesis. Esto lo que va a hacer es que esta fórmula va a convertir este ángulo en radianes. Si volvemos a cerrar el paréntesis, esto quiere decir que al momento de que los radianes sean convertidos, que los grados sean convertidos a radianes,
la fórmula tangente nos devolverá la tangente del ángulo, enter, y ahí tenemos la tangente de nuestro ángulo. Como también hay otra manera de hacerlo, como dijimos anteriormente, nos vamos a fórmulas matemáticas y trigonométricas, buscamos nuestra función tangente y aquí nos aparece el argumento de la función. Bueno, entonces aquí ponemos nuestro ángulo expresado en grados y como nos especifica Excel, lo multiplicamos por pi, abrimos y cerramos paréntesis, dividido entre 180 y tenemos específicamente el mismo resultado anterior. Bueno, esto ha sido la explicación de cómo sacar una tangente de un ángulo. Espero que les sirva en todo lo que ustedes necesiten. Feliz tarde. Hola, gracias por ver este tutorial sobre fórmulas trigonométricas. En este tutorial vamos a hablar sobre la función aseno. La función aseno lo que hace es devolver el arco del seno o el seno inverso de un número, que en este caso es el seno de un ángulo. Entonces, ¿cómo llamamos a la función? La podemos llamar desde las celdas, que sería colocando un signo igual a seno, que nos dice que es la función que devuelve el arco seno en número de radianes, que eso es lo que necesitamos. Entonces abrimos paréntesis y nos pide su argumento, que en este caso su argumento es número y se refiere al seno del ángulo que nosotros tenemos. Bueno, otra manera de sacarlo es en fórmulas trigonométricas. Buscamos nuestra función, que en este caso es aseno, y nos aparece nuestro argumento de la función. Como comentaba antes, aseno es el que devuelve el arcoseno en número de radianes, y este tiene que estar entre menos 1 y 1. Este solo tiene un argumento que es número, y ese es el seno del ángulo deseado, como les comentaba antes. Bueno, ya que aprendimos cómo llamar a la fórmula, yo ya tengo aquí hecho un cuadrito donde vamos a aprender cómo sacar el aseno de cada ángulo. Bueno, esto es muy sencillo, media vez tengamos el seno del ángulo, que es lo que necesitamos para hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Con el signo igual, llamamos a nuestra función aseno y abrimos el paréntesis. Nos pide nuestro argumento, que es el seno. Lo seleccionamos, cerramos el paréntesis y ya tenemos nuestro arco de seno. Como les había dicho que hay dos maneras de hacerlo, lo vamos a hacer de la otra manera. Aquí vamos a buscar aseno y aquí ya nos aparece el argumento de la función. Entonces, como el número es el seno del ángulo, que tiene que estar entre menos 1 y 1, todo lo es correcto, entonces podemos seleccionarlo por el exterior. Y si tenemos muchos datos, podemos darle aquí, buscar nuestro dato, seleccionarlo, ya tenemos nuestro resultado, le damos a aceptar para que lo inserte en la celda y listo, ya tenemos los arcos de los senos. Como eso está expresado en radianes y nosotros en algún momento lo queremos pasar a grados, lo que hacemos es que utilizamos la función de grados de Excel, que es lo más fácil que hay. Vamos a poner Excel en igual grados, que convierte de radianes a grados, que eso es lo que necesitamos. Abrimos los paréntesis, seleccionamos el arco de seno y enter. Ya tenemos nuestro arco de seno en grados. Bueno, también lo podemos hacer de la otra manera, como lo tenemos aquí, que lo que podemos hacer es fórmulas, aseno, vamos a seleccionar el aseno y lo vamos a multiplicar por 180 dividido pi, abrimos y cerramos el paréntesis. O lo podemos hacer igual que la otra. Le damos igual, vamos a ver. Aquí buscamos la función grados, que es lo más fácil que podemos hacer para no complicarnos, y ya ponemos el aseno y ya está nuestra respuesta en grados. Bueno, espero que este tutorial haya sido de su utilidad. Que tengan un buen día.